Las apps realmente se utilizan para levantar el ego y la autoestima. Es un mundo un poco salvaje, es el salvaje oeste y no sé muy bien cuál es la conclusión de todo esto. De hecho, yo misma me he saturado tanto que hace un par de semanas o así me he borrado las 3 y me voy a dar un descanso porque no puedo más. No diría mercado de cuerpos, pero sí que es venderte a través de una imagen, no de forma personal, que es como pues debería ser y como se forma una pareja. España va bien, las cosas van bien. España va bien. Me pasaba con este tema que tengo un poco, no síndrome de la impostora, pero como que siento que es la primera vez que voy a hablar de un tema que no me toca tan directo Ya. porque no es algo que vivo yo. Ya. O sea, obviamente, todas las personas sobre la faz de la Tierra han ligado, ligan y ligarán, pero como hace muchísimo tiempo que yo no estoy en búsqueda activa, por así decirlo. Búsqueda activa del amor. Como que tengo un poco síndrome de la impostora porque son cosas que ves todo el día, que las hablas con tus amigas, con tus amigos, pero a la vez es como, no sé Sí, si que te tengo están como potestad para hablar de pasando. esto porque nunca he usado una app de citas, nunca he conocido a nadie online, nunca he ligado por redes. También porque yo soy Ahí una hago rara... yo el contrapunto si quieres, no pasa nada. Yo soy una rara avis, o sea, nunca ni cuando iba a los garitos, nunca he... ¿Por qué no? Porque era como... Ya. A mí este intercambio superficial, por así decirlo, nunca me ha gustado, entonces yo nunca he buscado a nadie en esos ámbitos, no lo he hecho nunca, ni estando soltera, ni nada. Pero entonces, porque se te ha dado el condicionante de que a lo mejor has conocido a alguien más en el entorno. O sea, para mí casi siempre en ha todos los sido casos, conocer gente en el entorno, pero aparte cuando estaba soltera y salía, nunca lo buscaba ahí, porque para mí no era un entorno natural en el que yo me sintiera cómoda hablando con alguien. Entonces como que todo esto, ni antes ni ahora, como que me roza como muy de lejos. Para Ya. mí es más, siempre ha sido de la universidad, del colegio y de los trabajos. Ya, joder, yo todo lo contrario en realidad. Es que nunca me ha gustado como mezclar rollo en el cole. A ver, en el cole siempre tienes algún crush. Lo que pasa que yo pues no, en ese momento o no era correspondido o yo acababa pasando. Pero en la universidad, por ejemplo, es que nada. Y en el trabajo tampoco. Es como que no me gusta mezclar el ámbito académico profesional con luego la vida personal. No sé por qué. Complicado hablar de amor y economía. Bueno, pero la pregunta principal, ¿podemos hablar de ligar y seguir hablando de economía a priori, sin hacer búsqueda de investigación? ¿Qué sentimiento te florece para responder a esta pregunta? Para mí, teniendo en cuenta el periodo de época digital en el que vivimos, sí. Quizás si no viviéramos en plena digitalización, te pondría matices, pero teniendo en cuenta que se está digitalizando todo, hasta las relaciones sociales, diría que sí, porque efectivamente ahí hay un negocio de poner en contacto a la gente. Y al final también podemos hablar de oferta y demanda. Siempre que haya demanda, se va a intentar poner oferta para satisfacerla, que al final también es lo que hacen este tipo de negocios. Pues ahora podemos hablar de aplicaciones móviles, pero en los inicios de Internet, cuando todos estábamos ahí un poco en pañales, también había plataformas, ¿no? Quizás estaban más estigmatizadas, pero hablábamos de el chat de Terra, el típico Mythic para solteros exigentes y Darling, Badoo, que ya nos pilló a nosotras un poquito más adolescentes. Pero te voy a ir más lejos, Ahora lo tenemos muy vinculado al negocio de las aplicaciones, pero cuando pensaba en este tema todos estos días, ¿sabes en lo que pensaba yo? Cuando nosotras teníamos 18 años, empezamos a salir de fiesta y las chicas entraban gratis y los chicos pagaban en las discotecas. Justo. Eso era reclamo. A veces los chicos decían, ay, ¿por qué vosotras entráis gratis y nosotros no? Y mi respuesta era, porque somos el ganado. Uh-huh. O sea, tú vienes sí. Es la oferta y la demanda. Entonces, sí que podemos hablar de ligar y de economía por estos temas, pero también desde la propia base de lo que es la actividad económica. Hay una administración de unos recursos que son escasos, podríamos decir el amor o sexo o cada uno. O encontrar a alguien normal que pueda, cada uno según lo que encajar. busque, y que tienen usos alternativos, que buscan satisfacer esas demandas o esas necesidades con el propósito de obtener unos resultados, ¿no? Esto, en un artículo que lo vamos a dejar en bibliografía según la Universidad de Málaga, sería la base de lo que se ha llamado economía de la seducción.
dentro de esta vinculación de si puede ser algo que analizamos desde el punto de vista económico o no, yo lo que me preguntaba era si esto efectivamente siempre ha sido un bien de consumo más o si ahora lo vemos más porque, como tú dices, se ha explotado con esa mayor digitalización, el uso de aplicaciones, con sobre todo esa mayor conectividad digital a raíz también, por ejemplo, de la pandemia, que este tipo de aplicaciones explotaron. O no sé si esa sensación mía de que actualmente hay un mayor mercado de la carne simplemente es porque hay una mayor exposición y lo tenemos como más a mano. Antes, si querías ligar, tenías que ir a la calle, ahora lo puedes hacer desde el sofá de casa. Claro, a ver, yo ahí tengo como varios contrapuntos, como sensaciones encontradas, porque si pienso en la búsqueda de amor romántico, que es como lo entendemos más ahora, sí que creo que es algo más actual. Pero si pienso en el amor muy entrecomillado como un intercambio, bien sabemos que antiguamente había matrimonios por conveniencia con el fin de juntar como dos negocios, dos familias. O dos tierras, o dos territorios, o dos reinos. Suponía un trueque. Entonces sí que es verdad que el amor entrecomillado, porque claro, eso no era amor, pero las relaciones pues matrimoniales, sexuales, sexoafectivas, como quieras llamarlo, se han utilizado con un fin económico en el pasado. ¿Qué ocurre? Que no era ni mucho menos el amor que entendemos ahora, pues muy hollywoodiense, como decimos, ese mito del amor romántico, que ahora yo creo que sí que está más representada la búsqueda a través de los negocios que vemos hoy en día. Pero claro, yo pienso, ojo, pues nuestros abuelos, por ejemplo, en un momento en el que ya no había esos matrimonios de conveniencia, pero tampoco existía lo que tenemos hoy en día, claro, la búsqueda ahí no... Tampoco había discotecas, como hablábamos al principio. Bueno, que iban a bailar agarrados. Tenían sus guateques, sus cosas, ¿no? Pero ahí no existía tanto ese reclamo a través de reclamo monetario o intercambio, quizás. Era más como un punto de encuentro. Me parece que era más inocente, o no sé si nosotros lo pensamos como más inocente porque nuestros abuelos también lo recuerdan así. Pero creo que lo que es la explotación como negocio es más actual, más contemporánea, que si retrocedemos unas décadas atrás. Hay otro artículo que he leído de la Universidad de Costa Rica que habla de cómo las gigantes tecnológicas, volviendo a lo de las aplicaciones, han explotado esa necesidad de emoción y de seducción en un contexto de una mayor dependencia tecnológica y en la era de lo que se ha llamado la economía de la atención, que eso también vamos a hablar mucho de ello cuando hablemos después de las aplicaciones. Entonces, al final, lo que nos dice este artículo es que había una lógica de mercado de consumo que al final es la lógica de la carencia, de la necesidad, porque siempre, como sabemos, en la economía en la que vivimos va de crear necesidades para que tú consumas más. Así es. De hecho, al final también es, ¿cómo decirlo? Es el estímulo que tú recibes. También por eso yo a veces me pregunto hasta qué punto es correcto hablar de búsqueda del amor. Hasta qué punto, por ejemplo, podemos relacionar lo que es el proceso de búsqueda del amor con el proceso de búsqueda de un trabajo. Quiero decir, tú cuando buscas un trabajo, efectivamente estás buscando un trabajo que se adecue a tus perspectivas, a tu formación, a tu situación y buscas como que cumpla unos checks. Pero tampoco esperas de primeras encontrar el trabajo ideal, el trabajo perfecto, el trabajo que no tenga que no tenga ninguna mácula. Entonces, eso también me hace pensar hasta qué punto estamos convirtiendo en necesidad algo que quizás no debería centrarse en una búsqueda activa. Bueno, esto que dices me recuerda a mi Biblia del amor, que es este libro que tú también tienes, que se llama El fin del amor, de Tamara Tenenbaum. Me encantaría que alguien nos pudiera ver porque estamos las dos con el libro encima de la mesa. Es una señora maravillosa que yo conocí cuando estaba en Argentina y que me la traje para acá, he leído todo y hace unas reflexiones muy interesantes también desde esa perspectiva de lo que sucede a las relaciones y a los vínculos en el momento actual. Nos preguntamos, ¿es libre el deseo? Ligamos libremente, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, ¿podemos realmente escapar a esas lógicas de necesidad, de sociedad, de consumo, de la economía en que vivimos? Bueno, pues en este libro ella habla de que el deseo es diverso, es multiforme y que si muchas personas hacen lo mismo es porque hay algo más que deseo operando sobre ellas, teniendo en cuenta esas lógicas económicas en las que vivimos. Y directamente habla sobre el mercado de
del deseo, lo califica así, y habla también sobre esas nuevas tecnologías que generan nuevas angustias, nuevas necesidades, nuevos problemas, nuevas identidades que se construyen dentro de esa lógica de aspiración y de consumo que al final están en cada parte de nuestra vida. Y dice que el mercado del deseo es un concepto que sirve para explicar el modo en que las relaciones sexoafectivas que tenemos hoy, y que a priori nos parecen tan libres y tan individuales, pero que en realidad responden a una lógica de mercado, de descentralización y de desorganización, que es algo que puede sonar, pues a priori podemos decir, joder, qué frío, ¿no? Qué despersonalizante. Pero lo interesante es pensar hasta qué punto, cómo tratamos esta búsqueda del deseo, esta búsqueda de un otro o de un tipo de vínculo, sea como sea, cómo eso también responde en este tipo de encuentro a esa lógica de intercambio mercantil. ¿Te parece muy frío? ¿O cuando lees esto o escuchas esto reconoces algo en tu propia vivencia? No, sí, yo diría que no me suena tan ajeno, ¿no? Sí que es cierto que puede resultar frío hablar de sentimientos y ligarlos con economía, con un mercadeo, con un intercambio, pero al final todas las relaciones, aunque no sean amorosas, siempre hay un intercambio en ellas. Al final, aunque no pensemos en ello de forma egoísta, nosotros en el otro buscamos algo. Buscamos aceptación, apoyo, ¿cómo decirlo? Confidencialidad. Buscas cosas que efectivamente parten desde, o queremos que partan desde un punto sincero, no desde un punto de vista de intercambio económico, aunque bueno, también existen ese tipo de relaciones, pero yo creo que sí, que podemos realmente llegar a ligar estas sensaciones con lo que dice nuestra Biblia de Tamara. Yo diría que sí. Si hay alguien que piensa que no, yo le dejo otro planteamiento que hace el libro, que es el que a mí me hizo un poco el clic cuando leía esto. Me encanta toda esta reflexión, los temas teóricos de sociología, de economía política, y una cosa que pensaba era, porque al final supuestamente hay esa libertad, esa individualidad, ese caos en el que tal vez no hay un orden predeterminado, pero sí hay unas dinámicas, unas fuerzas del mundo en el que vives que te influyen. Básicamente nos influye todo, la cultura, la sociedad, la economía, la política, todo. Entonces la pregunta que hacía ella, que a mí me sirvió como para hacer un poco el clic, era: pasemos de pensar ¿por qué me pasa esto a mí?, en esa búsqueda de un otro o una otra persona, y preguntémonos, para responder a si realmente hay una dinámica que nos está influyendo, a por qué estas cosas nos están pasando a tantas personas. Sí. Cositas ahí para pensar quien quiera. Y además, en medio de todo esto, bueno, hemos citado varias veces ya lo que son las aplicaciones digitales. ¿Por qué? Pues porque realmente es la realidad que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Hemos quedado un poco tarados todos desde la pandemia de 2020. En la pandemia tuvieron su momento de auge. Y fíjate que yo relacionaría el auge y la aceptación de estas aplicaciones para ligar con lo que ha sido el auge de la masturbación, sobre todo de la masturbación femenina. Vale, a ver, cuéntame esto. Porque hasta hace unos años realmente las mujeres no hablábamos de masturbación para nada. Bueno, y no hablamos de sexo tampoco. Tampoco hablábamos de sexo, exacto, pero ya hablar de la masturbación, que implica como un acto muy íntimo de soledad, yo creo que incluso en el pasado se veía como algo malo, algo vergonzoso. Sí, algo de lo que avergonzarte, porque es como, ¿por qué no? Si lo haces es, 1, porque no tienes pareja, eres una solterona. 2, porque tu pareja no te satisface si la tienes. 3, porque eres una viciosa. Quiero decir que todo al final eran como connotaciones negativas. Llega el Satisfyer y llegan las redes y de repente hay una revolución. Y gracias al Satisfyer, para mí es gracias al Satisfyer que empieza a regalarse, empieza a verse como algo de complicidad, de sororidad entre mujeres, empezamos a hablar de la masturbación. Es como, esto es la caña, esto vas a ver, te va a abrir un nuevo mundo, y de repente empezamos a ser como más confidentes entre nosotras a nivel grupal y nos abrimos. Y empezamos como a confesar que nosotras teníamos ese deseo, y ese deseo privado, individual. Entonces, con las apps para mí ha pasado un poco lo mismo. Hemos mencionado antes Mythic, se veía como muy para
solteros, gente, que no digo que sean así, pero tú te imaginabas a lo mejor una persona de mediana edad, sola, que tuviera alguna rareza o algo como para estar soltero, ¿no? O sea, si estás soltero con 40 y tantos años, es que algo te pasa, cuando no es así. Simplemente es lo que tú decías antes. ¿Por qué tantas personas nos estamos viendo ahora mismo en esta situación? Pues quizás no tiene que ver con la persona en sí, sino con el contexto también que estamos viviendo. Pueden ser malas experiencias, puede haber sido, bueno, 1000 razones. Pero el caso es que antes Meeting y Darling, incluso Badoo, que ya era un poquito más moderna, se veían como no sé, como rancias, por así decirlo, ¿vale? Vamos a o como que era calificarlas. para pringadas Sí, o para pringados. El que va a buscar sí, ahí es porque no exacto. encuentra en la vida, Es en la como- vida normal. Y no tiene por qué ser así, y ahora lo sabemos. Entonces ahora con las aplicaciones móviles es como guay. Ha cambiado el concepto. Es como, ¿quién no está en Tinder? ¿Quién no está en Bumble? Si estás soltero es lo más normal del mundo abrirte un perfil. ¿Y por qué? Porque son perfiles que no dejan de ser redes sociales, y con la popularidad de redes sociales como Instagram o TikTok, este tipo de aplicaciones han pasado a ser pues como una continuidad, solo que con un fin exclusivo de ligar. Pero al final sigue siendo un poco el mismo escaparate que podemos ver en Instagram. No, es que me he quedado pensando, porque te iba a decir que para mí en el tema de lo que mencionabas antes de la masturbación o del satisfier, no sé si el éxito sería la palabra adecuada, pero el cambio de paradigma que conecta mucho esta ola del feminismo con la segunda y la tercera es el sacar la conversación de lo privado a lo público. Dentro de lo que decías, que es esta salida de vamos a hablar de esto, que es una necesidad, de algo que nos pasa, de algo que sucede. ¿Y qué pasa? Pues que ahí hay una empresa y hay una parte del mercado y de la economía. Bueno, volvemos que a estar conecta, con alguien que ha conecta, sacado beneficio, que lo claro. encuentra, que saca beneficios y que se forra. Esto no es del Satisfyer, pero 145.600 millones de euros fue el volumen recaudado aproximado en 2019 por parte de todos los juguetes sexuales, que era como una revolución, pero más o menos ese fue el año en el que el Satisfyer tenía una irrupción. De hecho, 2018 Satisfyer factura 130 millones de euros. Y siguiendo con el tema de las aplicaciones de ligar o aplicaciones de citas, que era uno de los que queríamos abordar hoy, te traigo un par de datos. Un estudio reciente de la empresa Kaspersky de ciberseguridad, en un estudio de influencia de la tecnología en la vida de los españoles, dice que el 40% han usado o usan aplicaciones para conocer a otras personas y que el 18,6% ya, que es un porcentaje nada menor, ha conocido a su pareja por internet, no, sea aplicaciones, sea web o sea cualquier tipo de fuente al respecto. ¿Y qué opina la gente de este tipo de aplicaciones, el uso de Tinder, de Bumble, de Badoo, de diferentes aplicaciones que hemos visto ya a lo largo de nuestra vida? Bueno, pues hemos hecho recopilación de testimonios, hemos pedido Friends, audios Fools and Family a nuestros contactos y pues estas son algunos de los mensajes que nos dan. Mi experiencia ha sido malísima, aunque tengo muchas amigas que sí que han terminado casándose y teniendo relaciones largas y con hijos y demás. Pero a mí lo que me llamaba la atención y lo que me parece es que es un catálogo y al final ni siquiera te estás fijando en lo que esa persona tiene puesto en el perfil, porque al final es como cuando estás en Instagram y vas pasando una foto tras otra, que no estás prestando ni atención. Es pasar uno detrás de otro y al final obviamente solo te fijas en el físico, da igual lo que pongas. Entonces, al final, mi experiencia es que es todo una fachada, un postureo increíble. Todos los hombres, a todos les gustaba hacer senderismo, a todos les gustaba escalar, todos eran amantes de las mascotas, todos viajaban muchísimo, unos viajazos que te cagas. Son unos perfiles que dices, joder, es que eres una persona maravillosa y ¿qué haces aquí? No pegas conmigo porque yo tengo cosas malas, pero es que son como perfiles de escaparate. Entonces, no sabes qué creerte, la verdad. Y luego también lo que yo sí que me he dado cuenta, al menos en esta aplicación, conversaciones muy frías en las que las preguntas son siempre, ¿qué tal? O sea, tenías que ingeniártelas para entablar una conversación que no fuese un ¿qué tal? ¿A qué te dedicas? Tal, que es súper frío y súper coñazo. O sea, realmente creo que la gente se lo hace, mucha gente, para subirse el ego. Mira, me están dando match a todos los que yo escojo, me dan match a mí. Y te suben el ego, pero realmente luego no quieres entablar ninguna conversación ni mantener ninguna relación que sea más allá de a lo mejor un folleteo y ya está. Yo lo que creo es que hay gente que cuando no encuentra una pareja
fuera de, bueno, en el mundo analógico, por decirlo así, en persona, recurren a las redes sociales o a las aplicaciones de ligar. Y creo que se comete un error de pensar que como hay mucha gente o casi todo el mundo está en las redes sociales o en las aplicaciones de ligar, como que vas a encontrar la persona perfecta o que la persona perfecta está ahí. ¿Por qué? Pues porque hay, digamos, un perfil, ¿no? Una foto y una historia que te cuentan, pero que realmente no sabes si es cierta. Hay mucha gente que engaña y entonces te encuentras con perfiles que a priori son perfectos y luego no lo son. Entonces yo creo que esto crea una frustración muy grande. Y luego aparte, pues em, creo que hay gente que utiliza las redes para ligar fácilmente, gente que tiene, entre comillas, una facilidad para ligar y que lo que hacen es aprovecharse de esa otra gente que está un poco desesperada por encontrar pareja y bueno, pues le venden una milonga que realmente no es y bueno, pues creo que las apps de ligar dejan más cadáveres que otra cosa. Estos audios, Marta, yo creo los que nos están contando un poco de que la experiencia no es tan buena o de que sienten que al final han estado en una especie de catálogo, en un escaparate de venta donde hay también cierto nivel de frustración o donde no ha habido ese éxito deseado en la búsqueda, quizá conecta un poco con algunas noticias que hemos leído en el último año sobre cómo el negocio de estas empresas de aplicaciones de ligar están empezando a decaer. Tú que estás más al día de, bueno, pues de las cotizaciones, del negocio, has estado investigando y efectivamente el negocio de estas aplicaciones no sé si ha tocado techo, ha empezado a disminuir sus ganancias. ¿Es verdad que están empezando a bajar esas cifras? Sí, la realidad es que sí. Ya sabes, bueno, tú lo sabes y si no también lo comentamos aquí para quien nos pueda estar escuchando. En los movimientos bursátiles siempre decimos que la bolsa se adelanta a escenarios futuros, ¿no? Entonces las Cotiza caídas... expectativas. Exacto, cotizan expectativas. Entonces, cuando vemos en un día subidas o caídas, y sobre todo cuando son volúmenes grandes, cuando decimos se dispara la bolsa, se desploma, normalmente esto responde a que la bolsa está descontando un escenario a futuro. Positivo, entonces sube, negativo, entonces cae. ¿Qué es lo que ocurre? Que con este tipo de aplicaciones empieza a haber como cierta desconfianza sobre ese futuro del dating online, ¿no? De las citas online y todo este tipo de... Bueno, pues al final hablamos sobre todo de Match Group, que es como la más grande, que es la que aglutina a Tinder, Mythic, y luego tenemos por otro lado Bumble, que también cotiza en bolsa, pero no pertenece al grupo Match, sino que estaría aparte. Entonces, hay como cierta desconfianza sobre si se ha llegado a cierto tope, si todavía podrían crecer más, porque venimos de unos años de bonanza, sobre todo, pues como decimos, exacerbado por la pandemia y por esa necesidad de contacto en un momento en el que no podíamos tenerlo, y sí que es cierto que hemos visto que no se están comportando demasiado bien en bolsa. La que no se está comportando nada bien en lo que llevamos de año, y esto se está grabando a finales de 2024, es Bumble, que cotizan en Nasdaq, índice tecnológico de Estados Unidos, y lleva más de un 50% de desplome en lo que llevamos de año. Una buena caída. Bumble se está pegando un batacazo tremendísimo. ¿Por qué? Pues por esas expectativas que no son muy prometedoras. Pero Match, que como decimos sí que es una empresa más consolidada, tiene muchísima más antigüedad y es la que aglutina la mayor parte del resto de aplicaciones, se comporta un poquito mejor. La subida que acumula en el año no es que sea bestial, es un 3,8% en estos momentos, vamos, en torno a entre el 3 y el 4% de horquilla, pero bueno, yo lo justificaría más con el hecho de que efectivamente estamos hablando de un gigante más consolidado y probablemente hay como... más marcas. Claro, y que hay más confianza en alguien que ya lleva un recorrido muy amplio que en lo que es una empresa de una aplicación concreta que tan pronto subió su auge para enfrentarse a Tinder, pues puede caer, porque todas estas cosas ya sabemos que a veces son muy volátiles. Por el momento en el que parece que está muchísimo más asentada, pese a la popularidad que puedan tener Bumble o Hinge, por ejemplo, parece que Tinder por el momento sigue siendo la reina y al menos en cuestiones bursátiles los inversores a quien le siguen dando más respaldo y más confianza a Tinder.
Se nota que no estoy nada al día porque esa última aplicación que has mencionado ni siquiera la conozco. A ver, Me yo por sacas amigas, yo de esa no he de llegado... Tinder y Bumble y ya no sé cómo se llaman. No las he llegado a usar, yo solo Tinder y Bumble, la verdad, mi experiencia solo fue con esas. Un par de apuntes sobre por qué podría estar sucediendo esto. Sí que he leído que dentro de ese descenso de la demanda de este tipo de aplicaciones está la llamada generación Z, de la que hablamos a veces, que considera que este tipo de aplicaciones, bueno, pues que son un poco viejunas, que puede ser incluso incómodo, humillante y que prefieren conocer gente dentro de lo que son sus entornos personales. Y te diré que es que los Z ahora están utilizando Instagram de una forma totalmente distinta a nosotras. No suben fotos, suben stories, pero como... Ni siquiera son stories estéticas, es como que en vez de sacarte pues, el libro que tenemos ahora de Tamara Tenenbaum tan bonito en la mesa, así como colocadito y tal, pues a lo mejor hacen como un super zoom que casi ni se vea bien la portada y lo suben. Y se hablan entre ellos, tanto por WhatsApp como por Instagram, a través de stories que desaparecen en conversaciones privadas. Entonces es como que su forma de ligar es esa. Indirectas al siguiente nivel. Sí, justo, es como los zumbidos Qué pereza. de Messenger de nuestra época o el me conecto, desconecto, que no tenía mucho sentido porque no estabas interactuando con nadie y a lo mejor esa persona... Pero pues era para que le pasaba de saliera... ti. Sí, eso yo me acuerdo, era para que le saliera la notificación, porque en Messenger cuando te conectabas salía como un tititi y salía el cuadrado de que esta persona se había conectado. Hostia, es verdad, mucha gente Las hacía indirectas eso. están evolucionando no me acordaba, ya. Sí, no me acordaba. Bueno, también leía dentro del ocaso, ¿no? Pero dentro del menor auge de estas aplicaciones, como causas, un poco pues que quien quería probarlas ya las ha probado, un poco saturación de mercado. Y también que los que se suscriben a modelos premium se han dado cuenta de que pagar no mejora su crecimiento o su éxito. Y esto me lleva a otro de los testimonios, lo tenemos escrito porque no esta persona no nos ha querido dejar el audio, porque una de las cosas que nos preguntábamos es cuánta gente paga la parte premium de las aplicaciones y si es así, si merece la pena. Entonces esta persona nos decía, nunca he pagado por ella, pero conozco gente cercana que lo ha hecho por ahorrarse tiempo en conocer a alguien acorde a sus intereses, esa promesa de que la parte premium te va a hacer un filtro mejor y vas directamente un poco más a lo que te gusta, y lo que te dicen es que no ha tenido los resultados deseados en consonancia con este artículo que estamos leyendo. Y también, bueno, esta persona me hacía el apunte y me decía, no obstante, la aplicación tiene publicidad, o sea que no es gratis 100%. Así es, bueno, y de hecho, hablando otra vez de generaciones, los Z dicen que no pagarían esa cuota premium ni por Tinder ni por Bumble. Es un estudio que cita el New York Times. Hay que decir también que las aplicaciones, igual que nos sucede con Instagram, que es más millennial, y TikTok, que es más Z, con las aplicaciones de ligar ya empieza a pasar lo mismo. Tinder se nos está quedando viejuna, o más bien se está quedando para los millennials. Los Z ya no recurren tanto a Tinder, fíjate. Entonces, bueno, la generación que es ahora más joven, como decimos los Z, pues no están dispuestos a pagar para conocer gente. Entonces también esto va ligado a por qué todas estas aplicaciones de citas que cotizan en bolsa están perdiendo valor bursátil. Bueno, una cosa muy interesante es lo que nos planteaba otro testimonio, si te parece lo ponemos, sobre realmente cuál es el negocio que tienen estas aplicaciones y para que ellas tengan éxito, tú que estás en búsqueda activa de ese vínculo, no tienes que alcanzar ese éxito. El problema o la realidad de la que partimos es que las aplicaciones no viven de que tú te la instales y tardes poquito en desinstalártela. Al contrario, las aplicaciones viven de las descargas, pero también del tiempo de uso, de las horas que tú inviertas ahí. Lo curioso de las aplicaciones de citas es que ni siquiera han tenido que currarse, desarrollar un sistema súper complejo para conseguir captar tu atención y mantenerte ahí, porque su existencia misma ya supone la contradicción de que estás comulgando con la idea de quedar con alguien que simultáneamente tú ya sabes que está conociendo a otras personas. Y justo a tenor de lo que decía Patri, que Patri dice, no hace falta que sea anónima, a mí me presentáis tal cual, es una amiga, muy buena amiga, que aparte de que tiene su experiencia personal, como podemos tener todos con este tipo de aplicaciones, que ya se quita siempre valor, pero ella pues sí que tiene formación académica más orientada a todo lo que estamos hablando, entonces es una persona que habla con propiedad. Yo me preguntaba qué es mejor a nivel negocio, sin contradecirla, porque realmente creo que va muy, muy acertada en su reflexión. No podía dejar de hacerme la pregunta de ¿qué es mejor? ¿Que la gente no encuentre pareja y por tanto pase más tiempo usando la aplicación? ¿O que la gente sí encuentre pareja y recomiende la aplicación? Y más gente acuda a la app porque
hay una garantía de que funciona. Pero por el momento parece que se está decantando más la balanza hacia, pues mira, pasar tiempo. Pero al final es que yo creo que las aplicaciones, me imagino, nunca las he usado, pero me imagino que funcionan igual que una red social, tipo algoritmo, que a mí lo que me interesa es que estés aquí dentro que el estés mayor tiempo posible, rechazando o aceptando dándole a gente. te iba a decir dándole al reel. Sí. Casi. Cateta tecnológica, dándole al reel, dándole a, bueno, pues no sé, Sí. aceptar o rechazar, Sí. lo que sea que se hace en Tinder. Entonces entiendo que cuanto más tiempo estés en el loop, en el algoritmo, consumiendo, más les beneficia, ¿no? El enganche, que la gente esté ahí. Justo, y de hecho Patri es lo que dice, ¿no? En un segundo audio nos dice pues, que hay una batalla general por nuestra atención. Yo creo que ahora mismo hay una batalla en general por nuestra atención y obviamente el aspecto sexoafectivo de nuestra vida es algo que nos atraviesa y que es fundamental. Entonces, sí, claro, ha habido compañías que han visto esto y que están sacando un pellizco de ellos. La cosa es que nosotros como sociedad creo que pues eso, ¿no? Hemos comulgado con una serie de ideas. Hemos aceptado unos términos y condiciones de uso sin saber muy bien hacia dónde nos iban a llevar. Porque es verdad que la idea de poder conocer a mucha gente que está fuera de tu círculo, ¿no? Y que de otra forma no habrías podido conocer, es muy atractiva. Pero eso se ha multiplicado en un abanico de posibilidades tan grande que agota por, de hecho, aprovecharlo, ¿sabes? Cuando de hecho tienes citas y de hecho funcionas y de hecho te implicas, como por, no sé, entrar en una de estas aplicaciones y ver de repente que tienes más de 50 likes, tienes que hacer un filtro de esos likes, tienes que invertir un tiempo, Entonces, bueno, supongo que las aplicaciones de citas también llega a un punto en el que se convierten en otro LinkedIn más que nos requiere un tiempo, en otro perfil de Instagram que nos requiere un pedacito de nuestra atención para mantenerlo bonito o para responder a ese meme que te han enviado. Creo que ahora mismo estamos siendo sepultados por un abanico tremendo de opciones más grande de lo que podemos soportar. Respecto a lo que estabas tú diciendo antes, Raquel, ha habido una cosa que me ha llegado que era lo de pagar las cuotas premium. Yo me pregunto si realmente en todo este proceso de búsqueda, y lo entrecomillo, aunque no se me vea porque estoy hablando, de búsqueda del amor, tiene sentido meterle prisa al proceso. Quiero decir, tú pagas una cuota premium como para encontrar antes a alguien que te pueda encajar, pero realmente forma parte del proceso de enamorarte, de conocer a alguien, el meterle unos tiempos delimitados. Pero yo no creo que sea por meterle prisa, creo que es por ahorrarte tiempo quedando con boludos. Sí, pero aún así tampoco te garantiza. ¿Cuál es el filtro como para que...? Supuestamente tú pagas premium para que el algoritmo te coloque mejor con alguien, ¿no? Digo yo, con alguien que va más acorde a tus intereses y te haga un filtro mejor. Sí, pero claro, son los intereses que esa persona está escribiendo, que a saber luego, porque también lo escuchábamos en un audio, que si todos son surferos, les gusta la escalada, que si todos son amantes de las mascotas, quiero decir, te hace un filtro en base a eso. Bueno, eso claro, tampoco me está diciendo lo que mucho. Este testimonio, si tan perfecto eres, ¿qué coño haces aquí? Claro, entonces, y ojo, que todo el mundo puede estar en una app, porque al final es que es eso, quien está en una app de ligar está en la realidad misma, entonces no es tampoco un ¿qué coño estás haciendo aquí? Pero efectivamente, si eres aquí una persona increíble, que rebosas un magnetismo que no se puede contigo, pues ¿qué estás haciendo aquí? ¿No? Es como algo no está cuadrando. Pero luego también yo me pregunto hasta qué punto nos están deshumanizando estas aplicaciones, porque nos quejamos mucho de lo que sucede con las redes sociales, Twitter, X, como se diga, es que me niego a llamarla X porque parece un puto portal porno, pero es que es así, señor Elon Musk. Le va a cambiar el nombre, ¿no? Ha dicho que no ha funcionado y que va a volver a llamarlo Twitter. Hombre, pero es que eso lo sabíamos todos desde un primer momento, quiero decirte, señor, dese cuenta. Pero el caso es que en Instagram, en Twitter, la gente es muy hater, lo sabemos. Y hay gente que se esconde tras una pantalla y aprovecha eso, un seudónimo, una foto falsa o lo que sea para decir cualquier barbaridad. Pues es que al final también este es el peligro de las aplicaciones, ¿no? Que te escondes tras una pantalla y o te muestras súper maravilloso o te muestras incluso un gilipollas, incluso más de lo que pueda ser en la vida real. También es, por mi parte, el contra que yo les vería, que pues ligar en un bar, en una discoteca, en un encuentro con amigos, te devuelve a esa posibilidad de que no hay
puede haber falsedad, porque al final todos nos arreglamos, nos ponemos más monos, somos nuestra mejor versión ese día cuando estamos conociendo a alguien, pero hay matices. Claro, para mí ahí está el punto, en la cantidad de información a la que accedes. Quiero decir, al final este tipo de puedes googlear aplicaciones a la persona. o como si fueran Instagram, me da igual, cualquier red social, cualquier aplicación o web digital, sea para el objetivo que sea. Al final eso es un texto y es una imagen, ¿no? Pero cuando tú conoces a una persona en persona, sea en el lugar que sea, en el ámbito que sea, ves cómo huele, cómo gesticula, los gestos, por favor, que son uno de los, para mí, una de las cosas que más me fijo en una persona, la voz, el movimiento, qué distancia deja entre tú y ella, no sé, qué iniciativas tiene, cómo se dirige a las personas que están a su alrededor, cómo pide la cerveza, si da o no las gracias, cómo se sienta en la mesa o cómo camina, no sé, hay un montón de información disponible cuando el encuentro es en persona y toda esa información, no sé si se ha lavado los dientes o no, si tiene las uñas sucias, joder, pues hay un montón de información que necesitas ver en persona. O sea, es una persona aseada o no. Y que el perfil de soy escalador y amo los perros, no lo sé, a mí eso no me dice nada. Pero Puedes es como la gente que dice, me gusta nada. el cine, me gusta leer, me gusta escribir, vale, ok, pero es que a mí eso no me aporta nada. Y también vamos a las conversaciones vacías que se repiten. ¿A qué te Hola, dedicas? ¿qué tal? ¿Qué te gusta hacer en tu trabajas? tiempo libre? Justo, yo odiaba, te juro, la de qué te gusta hacer en tu tiempo libre, porque es como, pues mira, es que incluso a veces las cosas que me gustaría hacer no las puedo hacer por falta de tiempo. Me paso la vida trabajando, cuando salgo del trabajo muchas veces tengo que seguir trabajando en otras cosas, entonces te puedo decir, pues mira, es que me apasiona editar vídeos y por eso también estoy creando contenido en redes sociales. Bueno, a mí también y no me es da que la no me sensación guste, de que la gente pero es muy aburrida. Sí. Quiero decir, a ver, pero es que yo, por ejemplo, no soy una intrépida, no voy a engañar a nadie. A mí no me mandes a hacer un deporte de riesgo. No hago puenting. ¿Sabes qué te quiero decir? no haces deporte en No general. hago deporte. O sea, como mucho voy al gym. Me he apuntado ahora para volver en octubre y ya veremos qué tal va eso. Es que no, me gusta pasear, tía. Me gusta tomarme un pumpkin spice latte en otoño. O sea, y me pongo una mantita y una peli los sábados por la noche si no tengo plan. Es que, y me gustan mis gatos. Es que no soy una persona súper interesante. Me considero interesante por otras cosas, pero no por mis hobbies, la verdad. No me voy a escalar, señor. No, pero es verdad que quizá no sé si nos falta originalidad en general, pero es muy difícil conocer a alguien online, creo, y que te haga una pregunta interesante. ¿No? O Ya. sea, Pero no me realmente pre- no me necesitas que te haga esa preguntes pregunta interesante. ¿A qué te dedicas? No sé, pregúntame quién soy, de otra Sí. manera, ¿no? O sea, el a qué te dedicas es como una entrada un poco ya que ya huele. Pero lo que pasa es que yo pienso en las relaciones que he tenido que la verdad nunca se han fraguado en un entorno digital, me pasa como a ti, aunque yo sí que he tanteado estas aplicaciones, nunca luego han llegado a nada serio, y pienso, ¿cuál fue la primera impresión que me generó esta persona? Pues es que mi actual marido, la primera impresión fue como muy... Se acerca, me pide bailar, le miré ahí como con cara de odio de ahora mismo estoy odiando a todos los hombres del mundo, aléjate, pero hubo algo en su cara que me pareció como amigable. Pues eso voy, la claro, información que te y da fue el como, encuentro. venga, va, y pues aquí estamos 12 años después, pero quiero decirte que... necesitas que alguien te haga como esa súper pregunta. Digo, Supongo si que es estás- la única si estás forma, hablando es el por único chat, medio, ¿no? Si estás Es hablando que es- por chat y todo el mundo te hace las mismas preguntas, Ya. quizá alguien que te diga Sí. algo más original, a Ya. eso voy. En persona no te hace falta, quizá, porque tienes mucho otro tipo de información, pero quizás si estás hablando con 20 personas seguidas, una tras de otra, y todas te hacen la misma pregunta, ¿quién eres? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? No sé, ¿es una entrevista de trabajo Sí, o sí. es una entrevista para conocer Y gente? eso me lleva a LinkedIn. Ajá. LinkedIn, que se ha convertido también en un sitio para ligar. ¿Por qué? ¿Por qué, señores? ¿Por ¿Qué qué? te ha pasado, LinkedIn? Bueno, es que a mí me ha pasado de todo, es que te podría leer mensajes, porque es que realmente es de WhatsApp. Pero mira, te voy a contar un caso. Bueno, pero quizá ahí no tenemos que hablar de un lugar para ligar. Quizá ahí tenemos que hablar de señoros desubicados. Señoros desubicados, pero fíjate, así como yo creo que hay gente muy desubicada en Vinted y todas estas páginas, porque hay casos también de Wallapop, Vinted, de... No te puedo creer. Que sí, tía. A mí esto no me ha pasado, ¿vale? En persona, porque la verdad es que yo suelo comprar en esas apps, pero nunca he sido vendedora, pero sí que hay casos de gente que ha vendido cosas y les escriben, porque a lo mejor, claro, te puedes poner una foto de perfil. Entonces, si eres una chica mona y tal... Ah, yo no tengo foto He de perfil. leído casos, yo tampoco, por eso también te digo, como por precaución, he leído casos de gente que efectivamente se acerca para ligar, rollo, uy, vendes esto y ya
intentan encauzar la conversación. Ahora que lo dices, me estoy acordando de que mi madre me contó, o sea, ella puso un vestido y claro, era una foto de ella sin la cabeza, pero claro, era una foto de ella. Y creo que mi madre me contó que le habían hecho un comentario. Que sí. Y que tipo salió y se borró Yo esto lo he visto mucho en Threads y en Twitter, que hay gente que pone los casos, ¿no? Y ponen los pantallazos. Pero LinkedIn, es que yo no te hablo de un caso aislado, es que ha pasado mucho hasta el punto de que en El País hicieron un artículo y una periodista dijo, busco testimonios, etcétera, y le dije, mira, si necesitas, yo tengo varios y te puedo explicar mis casos, porque efectivamente hay gente que parece que confunde LinkedIn con Tinder y aprovecha la información que tú aportas y ya es una forma de acercarse a ti. Primero, siempre el acercamiento suele ser con un fin más profesional, con un aire formal, pero luego a las pocas preguntas, y esto te hablo que es que probablemente te puedo decir que yo he tenido como 7 u 8 casos, que en cuanto has intercambiado un poquito de información más ligada a lo profesional, ya empieza un cauce personal, ¿no? Ya empiezan como a interesarse por ti. A tirarte la caña, básicamente. Exacto, pero ya no es un, uy, ¿dónde trabajas? O, oye, ¿y dónde puedo escuchar tu programa? O lo que sea, ya es un, oye, ¿y dónde vives? ¿Eres de Madrid? ¿Y te gusta no sé qué? Y entonces ahí ya ves que efectivamente la persona ya está yendo por esos tiros. Te voy a contar el caso de una persona que esto ya sí que me indignó muchísimo, porque además fue una persona a la que yo entrevisté para el programa de televisión. No voy a dar su nombre, pero espero que se le caiga la cara de vergüenza. Pero tengo a día de hoy todavía la conversación en LinkedIn, te lo podría leer todo, pero no lo voy a hacer porque es que fue un acoso de como 1 año y medio. Ah, ya me acuerdo. Yo entrevisté a esta persona y esta persona aprovechó la entrevista que yo le había hecho para empezar a hablar conmigo en LinkedIn. Entrevistas a alguien, te agrega LinkedIn, le aceptas porque efectivamente LinkedIn es una red social profesional. Entonces ahí haces una especie de networking, ¿no? Lo que se dice, esas redes profesionales que tejes un poco pues para tener ahí a la gente ubicada con un fin, insisto, profesional, laboral. Bien, pues esta persona insistía en que nos tomáramos un café. Y yo, pues la verdad, no por excusa ni nada, porque a veces cuando es un café de alguien con quien he tenido una relación profesional no me importa de cara a lo mejor cerrar alguna sección para el programa. Yo pensaba que los tintes iban más por ahí. Lo que ocurre es que realmente tenía unas semanas muy agitadas y yo no tenía tiempo para reunirme con esta persona. Pero yo en todo momento al principio pensaba que era un café formal. Profesional, con un objetivo laboral que te puedes tomar un café con un montón de gente con y no pasa nada gente. Y estupendo. Y hablo de un profesional hombre como podría ser una profesional mujer. Sí, yo teniendo relaciones heterosexuales no tengo por qué sospechar. No, pero porque tú caso. estás ahí con la mentalidad de estoy en esta red social para fines profesionales. Tu mentalidad es inocente en ese sentido porque tú estás a lo que tienes que estar y no eres una desubicada. Exacto, estoy bien ubicada donde estoy. Entonces, aquí ya empezó como la historia de acoso, porque a la semana siguiente me volví a escribir, a la semana siguiente me volví a escribir y yo aquí ya sí que me lo empecé a tomar como esto va por otros derroteros, voy a empezar a darle largas. Me volvió a escribir esta persona con un fin profesional. Y entonces ahí sí que le contesté y aprovechó mi respuesta para seguir otra vez el acoso. Te estoy hablando de que esto a lo mejor fue, pues ponle, diciembre de 2021 y se extendió hasta principios de 2023. O sea, tú mira el marco temporal. Hasta el punto de que ya le dije, mira, creo, no es que lo creyera, no es que no tenía la sospecha, lo sabía con certeza. Creo que la finalidad de tu café es otra a la que yo creo, entonces no. Pero no entendía la negativa. Vaya, él no la entendía. Y al final tuve que decir la famosa frase de ya estoy con alguien, déjeme en paz, señor. Porque hasta que esta gente no detecta que tú eres propiedad, entrecomillado, de alguien, de otro hombre, no entiende que tú puedes estar libre en el mercado, porque el mercado está abierto y que puede ser que usted no me interese. Que además usted tiene casi la edad de mi padre. Por favor, ubíquese también en ese sentido. Ya está. Se tenía que decir. Pero para que veas que hay un artículo en El País, porque esto le ocurre a más mujeres. La investigación que cita El País dice que entre cerca de 1.000 usuarias activas en LinkedIn concluyó que más del 90% había recibido mensajes inapropiados o con pretensiones de ligoteo al menos una vez.
un artículo también en otro periódico hablaba de la conocida fatiga de Tinder, ¿no? Esa frustración de que te has pasado el juego una y otra vez y ya no hay nada potable Hay gente que se pasa el juego de verdad. En el mercado. Sí, bueno, yo conocía a un señor que tenía como 2000 matches en Tinder, no sé, debía dedicar las 24 horas del día a eso. Pero bueno, el caso es que uno de los focos se ha puesto en los últimos años en los gimnasios, los sitios donde se va a jugar al pádel y también en los clubs de running o en los grupos de correr. Como tenemos una persona muy cercana que no solo lleva muchísimos años en el mundo del running, sino que además ha tenido ahí también pues sus relaciones y a la que hoy en día es su mujer, directamente le he hecho a él las preguntas, así que vamos a escucharle. Yo no creo que los grupos de running puedan sustituir a aplicaciones como Tinder para ligar. Pero sí es verdad que en esos grupos de running se genera siempre un ambiente relajado, de buen rollo, que ayuda a que las personas conecten. Y además hay algo muy importante y es que hay una barrera inicial que tienes que salvar cuando intentas ligar en un bar o en el supermercado o en la cola del cine o incluso en las aplicaciones como Tinder, en las que en teoría te conectan con personas con tus mismas afinidades. Y es que ya tienes una pasión en común con esa persona. Hay algo que te gusta. Si intentas apuntarte a un grupo de running solo por ligar, yo creo que no va a ir bien. O sea, primero tienes que ser corredor o corredora y tiene que gustarte correr. Y a partir de ahí ya conectas mucho con esas personas porque tienes algo en común. Y además, este deporte, al igual que otros deportes como el CrossFit o me da igual, o actividades como el yoga o los juegos de mesa, si son un hobby que realmente te apasiona y al resto también le apasiona, pues tienes mucho ganado, porque ya tienes mucho en común con esa persona, ¿no? Y sobre todo el hecho de esforzarse, la disciplina y demás, llevan a que esa afinidad con la persona, ¿no?, sea incluso mucho mayor. Entiendes mucho mejor a esa persona, no solo a nivel físico, a nivel deportivo, sino también en otros niveles. Y por eso se generan esas conexiones. Hay muchas amistades. Algunos de mis mejores amigos actuales vienen de épocas en las que he estado en grupos de running. Les he conocido corriendo en grupos de running. Y también he tenido relaciones esporádicas, ¿no?, con personas que he conocido en un grupo de running. Y conozco muchos casos de relaciones más o menos estables que han nacido en un grupo de running. Bueno, en mi caso particular no fue exactamente un grupo de running, pero sí fue en el entorno del running, en el entorno de las carreras. Ahí conocí a mi mujer, ¿no? Nos conocimos porque nos encontrábamos en varias carreras, al final pues conectamos y nos enamoramos, ¿no? Y hasta hoy que tenemos una hija preciosa. Entonces, acudir a un grupo de running para ligar yo creo que no es lo ideal, o un grupo de cualquier otro deporte o actividad que nos guste, pero sí que se generan, sobre todo en el tercer tiempo, ¿no?, en esos momentos en los que después de entrenar te vas a tomar algo, una cervecita o lo que sea, se generan muchas conexiones que pueden acabar finalmente en una relación o simplemente pues en un contacto sentimental o sexual pues más pasajero, ¿no? Pero sí que se puede. Y además es económico. Bueno, no voy a comparar el tema del running con el Tinder y si es más o menos caro, ¿no? O si merece la pena pagar para eso. No se paga para eso, se paga para todo lo demás y eso llega, ¿no? Pero bueno, los grupos de running también son baratos, es cierto, ¿no? Y no creo que sea más caro que la aplicación de Tinder. Pero yo sinceramente no dejaría Tinder, si alguien lo está usando, para intentar ligar en un grupo de running. Y entre estos audios también tenemos que rescatar algunos de una amiga nuestra que tiene también muchísima experiencia en el uso de las apps. Es todo lo contrario a Raquel, yo creo. Está en el polo opuesto. Si Raquel siempre ha tenido una experiencia más de contacto, más personal del tú a tú, esta amiga en los últimos años desde luego se ha pasado también la pobre el juego de las aplicaciones y sobre todo está en un constante equilibrio entre fluir y manejar las expectativas o la frustración. Lo que pasa que ella lo vive con mucho humor, con mucha gracia y queríamos contar con ella para que nos resuma un poquito dentro de lo posible su amplia experiencia y que nos dé un intercambio de opiniones. Bueno, pues sí, como decís, yo me he pasado el juego, la verdad. He llegado incluso, yo creo que diría, al malo final. He tenido Tinder, Bumble y una aplicación nueva que se llama Hinge.
y al final básicamente todo orbita sobre lo mismo, que yo veo que este tipo de apps, si bien facilitan que puedas conocer a gente que no conocerías de otra manera, o que con la vorágine de ir de casa al curro y del curro a casa, pues tienes acceso a más perfiles de gente, pero por otra parte pues veo que se ha impuesto un poco la dinámica que yo llamo pesca de arrastre, es decir, que la gente se lía ahí a dar likes sin ton ni son, hablar con muchísima gente, y al final lo que sucede es que no te centras en nadie, y pues eso evidentemente genera frustración y genera también pues no valorar, no pararte a conocer a una persona y demás. ¿Qué pasa? Bueno, pues que hay que intentar, si sigues en esas apps, no dejarte tú mismo llevar por esa frustración, porque bueno, un tipo de perfil que a mí me llama mucho la atención y que me dan ganas de hacerles match, de darles like simplemente para aconsejarles que no se amarguen tanto la vida, porque cuando ves descripciones de gente de esta que te dice si vas a dar like y no vas a hablar, ahórratelo. Si luego no vas a querer quedar, oye, mira, por favor, qué presión, que tampoco sé si me va a apetecer o si nos vamos a llevar bien o qué. Entonces, bueno, es un mundo un poco salvaje, es el salvaje oeste, y no sé muy bien cuál es la conclusión de todo esto. De hecho, yo misma me he saturado tanto que hace un par de semanas o así me he borrado las 3 y me voy a dar un descanso porque no puedo más. Pero volveré, sin duda, obviamente. Y todo ello también me lleva a hablar del speed dating, porque es cierto que estamos viendo una tendencia cada vez mayor por este tipo de citas, speed dating, que siempre hablamos con estos anglicismos porque al final son los que se asientan sobre la mesa, pero bueno, no es más que citas rápidas, citas que suceden en un entorno, que puede ser una cafetería o algún local Quizás sería concreto. un poco, perdona que te corte, ¿Sí? Un punto intermedio entre lo que hablábamos antes de la Sí. frialdad de las aplicaciones y el Y lo encuentro en personal. persona de siempre. Y es que yo creo Pero yo que pensaba esto que al esto era final de película, yo pensaba que esto no sucedía pues en la no, vida real. sucede y cada vez más. Yo tengo un caso de una persona muy, muy cercana que ha tenido 2 citas de este estilo, y yo creo, soy de la opinión de que esto al final es como una tendencia cíclica. Todas las tendencias lo son. Y venimos de conexiones demasiado digitalizadas, y entonces queremos crear esos entornos para conocer gente con fines románticos, pero donde hay una cercanía, un contacto, lo que tú decías, el ver si esa persona es aseada, los gestos que hace, si se pone nervioso, cómo trata al camarero, si ese speed dating tiene lugar en un entorno de un bar, el ver, no sé, cómo la voz, ¿no? Cómo calibra, cómo te trata, si se interesa por ti, ¿no? Entonces, como que todo eso vuelve a ser protagonista. Claro, todo esto en un entorno ¿cómo decirlo? Como de laboratorio, ¿no? Se crean como unas condiciones perfectas o casi perfectas para que esto suceda. Hablamos del caso de una cafetería. Pues, por ejemplo, mi amiga me contaba un caso de que ella había tenido uno de los speed datings que tuvo lugar, que había sido con 10 chicos. Y era como que tenías entre 5 y 7 minutos para cada persona. Entonces, hay como mesas separadas y va rotando. Como en las películas. Exactamente. Es que si alguien tiene una película en mente donde pase esto, es así tal cual. Entonces, ¿qué ocurre? Que ella veía un contra muy importante, que si no haces un filtro, es decir, si no haces esa labor del algoritmo de las redes sociales, que a veces ya sabemos que no funciona del todo, pero bueno, ahí está el algoritmo de Tinder, de Bumble, pues no quizás de por sí esto ya está como un poco abocado al fracaso, porque si no hay un filtro por edad o por intereses o por otras cosas, vale, puedes conocer a 10 personas diferentes en un ratito, personas incluso que la parte positiva es que a lo mejor en otro entorno no les hubieras dado una oportunidad y luego te puedes llevar una sorpresa grata, pero muy probablemente no va a haber nada, porque tú en Tinder puedes poner filtro por edad, puedes poner filtro por distancia. Pero aquí nadie te filtra, no hay tipo un recursos humanos Debería. de los speed dating que te Debería. pone con... Claro, ella me cuenta los casos de las 2 en las que ella ha participado. A lo mejor hay organizadores de speed dating mucho más pro que sí lo hacen, pero ella que habla a lo mejor de unos encuentros que han sido como más caseros, por así decirlo, aunque hayan sido a lo mejor en un bar, una cafetería así oficial, pues dice, claro, pues 10 tíos, cada uno 5 o 7 minutos, muy rápido, y si no filtras de ninguna forma, pues al final has conocido a 10 personas que no tienen nada que ver
contigo ni entre ellas, y dice, hombre, pues yo que tengo 30 y tantos y que estoy más enfocada ahora a tener una pareja formal, crear un proyecto, una familia, etcétera, pues es que me venga un veinteañero que está terminando la carrera, estamos en etapas vitales totalmente distintas, entonces no me aporta nada, que a lo mejor es una persona majísima y me lo paso muy bien en ese ratito, pero claro, y es una persona que ya de primeras tú filtrarías en otro tipo de entorno, en un bar, una discoteca, en una reunión con amigos, incluso también lo filtrarías en una app de citas. Y ese para ella es el contra. Habría que poner un primer filtro y así partir ya de una base un poquito más sólida y ya solo centrarte en lo que es la persona en sí. Pues aquí he visto también, a pesar de que yo pensaba que esto solo sucedía en las películas, he visto también mucho negocio. He encontrado, solo buscando en Madrid, que es donde nosotras vivimos, muchísimas webs. Por ejemplo, una que me encanta el nombre, que se llama La Dolce Cita. Me parece maravilloso. Hoteles de bastante nombre conocido donde se hacen sesiones de speed dating. Y la mejor, la que más me ha gustado es Wigo, la empresa low cost de trenes. Hace 3 años que organiza un encuentro de speed dating cada 13 de febrero. O sea, te subes al tren, 300 kilómetros por hora. Son rutas que viven en Barcelona, Zaragoza, Valencia, Madrid, personas que viven o que se mueven dentro de esas rutas. Entonces se prepara un evento con citas durante todo el día en la capital que traslada a los participantes desde alguna de esas ciudades a Madrid y tienen speed dates entre ellos durante el viaje en tren. 13 de febrero, o sea, fíjate negocio. Que no hemos hablado de la mercantilización del amor en San Valentín. Jo, es que eso para mí también es muy Es como, cultura anglosajona, sí, ¿no? sí. Siento que no. Pero aquí acaba no se llegando. explota tanto. Entonces, citas el 14 de febrero o planes románticos si caen fin de semana. ¿Sí? ¿Tú crees? Flying Tiger, cada ¿Qué es eso? febrero, el Tiger, tía, de toda la vida. Sí, lo que pasa el es que ahora lo llaman Flying Tiger porque se vale, llama vale. así, es como más Ah, cool, que no cambia sé. el nombre. Sí, bueno, Vale. le han añadido un Flying delante. Pero, Wow, innovación, ¿eh? Innovación pero sí que total. es verdad que ahora vas y hay un montón de cosas de, pues que estamos grabando esto en octubre, pues otoño, Halloween, y cuando vas a mediados de enero ya está todo en modo San Valentín y la gente compra cosas. Tú y yo Ay, no, mira, a mí me quizás, apesta esto. pero ¿Tú crees que realmente la gente yo nunca lo he usa, celebrado, ¿eh? la verdad, pero hay muchísima gente. Yo al menos en redes sociales, igual que este año he visto todo el mundo en la feria de abril, pues yo en redes sociales luego veo todo el mundo celebrando el San Valentín. Y Sí, es, no sí, sé, no, yo creo no que me lo pasa. estamos popularizando también aquí. Está llegando. Oye, y una pregunta que te quería hacer antes de que nos vayamos, porque cuando pasó esto yo estaba en Argentina este verano. Entonces, Ya sé de qué me vas a hablar. Por favor, yo lo vi en redes, obviamente, pero como yo vivo en mi mundo, pues no me entero mucho de los virales. ¿Qué narices ha pasado con Mercadona, Con y Mercadona. con las piñas? A ver, yo te diré, todo empezó, o creo al menos que todo empezó, con un vídeo viral de una señora que contaba el método de ligar en Mercadona. Y ella lo decía como con sorpresa porque era como, mira de lo que me acabo de enterar. Y tú ibas a la sección de frutería, cogías una piña, la metías en el carro pero dada la vuelta y te ibas luego a la sección de vinos. Y si alguien más estaba con el carro con la piña dada la vuelta era que buscaba tema. Y si te chocabas con el carro era que tú Era el querías match. tema con esa persona, era el match. Pero Y escúchame. había una franja horaria, creo que era de 7 a 8 y creo que era de 7 a 8 y Lidl y Carrefour Claro, luego ahí. pusieron su franja como o antes O o después, después, rollo, para oye, mira, apuntarse. que si en el nuestro no va, pues en Pero el esta siguiente. señora lo viralizó. Sí, ahí Vale. se hizo viral, ¿Y creo que esto fue en TikTok. ¿Se sabe a día de hoy? Sí, porque yo entiendo que esto ya ha pasado. Yo he he ido al preguntado, supermercado tía. y yo no he visto nada de esto. No. Em, Yo quise ir un día, por verlo, pero mira, no me dio la vida. Claro, no. es que luego empecé a ver Tenía vídeos más de cosas que mogollón hacer. de gente yendo a la compra, en plan chavales de coña, pero como imitando. Entonces, ¿esto realmente ha sido un viral espontáneo o esto es algo que ha hecho la empresa para... Juan Roch. ¿Lo ha hecho Juan Roch? ¿Está detrás de esto o A mí o me parecería, que se ha averiguado? me parecería una estrategia brutal. Sigo a Itziar Oltra. No Sí, sé sí. Me encanta esta Maravillosa. mujer. Me gusta mucho además cómo enfoca precisamente Sí, lo hace superbién. la divulgación de marketing y ella hablaba precisamente de esto, ¿no? Decía, bueno, es que esto está siendo una publicidad brutal, pero no se llegaba a confirmar. Yo la verdad es que creo que es de estas cosas que surgen y que Juan Roch debería agradecerle a la vida y a las redes sociales que de repente se viralicen las cosas más absurdas y más rocambolescas.
Mi opinión personal es que no fue una estrategia de Mercadona, pero que ha sido algo que le ha beneficiado muchísimo a Mercadona, igual que de repente se viraliza algo de Zara, pero sabemos que Inditex no necesita tampoco ningún tipo de publicidad. Pero sí que es cierto que luego, pues eso, leí del Carrefour, todas aprovecharon el tirón para subirse al carro. Que era con otras frutas, ¿no? En plan, sí, sandía. En cada sitio era como distinto. ¿Cómo pones la sandía al revés? Yo Explícamelo, si es redonda. Claro, pues yo qué sé, no sé. O cogías media, no sé. Cogías media, no lo sé. Pero el caso es que yo he preguntado, ¿vale? A mis amigas, oye, vosotras sé que no, o si lo sabéis, pues me lo confesáis en secreto, pero ¿conocéis a alguien que haya llegado a hacerlo? Y nadie me ha dicho nada. Nadie conoce a nadie que haya utilizado el método Mercadona para ligar. Entonces yo empiezo a creer que esto no es real, que alguien se lo inventó, que luego se lo contó a esta señora, la señora lo viralizó y luego ya vino la locura con la falta de stock de piña, igual que con el papel higiénico en pandemia, quiero decirte. También no... es que es verdad que o sea, por un lado pienso, ¿qué tipo de sociedad somos si nos vamos todos como locos a hacer el imbécil a Mercadona a jugar con piñas? También te digo. Por otro lado digo, qué maravillosos somos que de todo hacemos un chiste. Estoy ahí navegando. Es como nuestro encanto, ¿no? La humanidad. Quizá podemos terminar con un poquito de, no sé si de esperanza, de reflexión. A ver, si acudimos emotiva. a la Biblia tiene que ser esperanza. Pues en otro de los fragmentos del libro del Fin del Amor, dice la autora algo que me resonó mucho y habla de ella de que quiere construir o propone el planteamiento de construir a partir de los vínculos un compromiso comunitario, colectivo, con los cuerpos y las personas deseantes, que no implique obligaciones ni etiquetas, que no implique una nueva normalidad o un nuevo orden sobre todo este caos del que acabamos de hablar, que tiene su propio orden también en cierta medida, pero que sí que implique cuidado y afecto en el sentido más amplio. Y habla de dejar atrás la lógica del consumo de personas y mirar de frente el deseo propio y el deseo del otro. Al final, lo que se propone, conectando con lo que hablábamos al principio, dentro de si esto es un intercambio mercantil más o no, o de cuánto nos afecta esta lógica de consumo a la hora de establecer relaciones o de buscar a un otro para vincularnos, es reconocer esa condición precaria de nuestros vínculos y que la falta de estabilidad o este desorden o esta sociedad en la que vivimos no implique una precarización del otro, que es un mensaje que me parece como firmemos, todas las personas firmemos esto. Que además también tiene como mucho que ver, que no lo hemos llegado a hablar tanto, con la frustración que se maneja en muchos de estos casos, ¿no? Entonces esa frustración, esa precarización, como claves también del proceso por el que pasamos todos cuando estamos deseosos de amar y de que nos amen, ¿no? Exacto. Que al final tiene mucho que ver la frustración con eso. España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles. Muchas gracias.